Clara Domínguez. En el siguiente video hablaré sobre la mitosis y la meiosis. La mitosis es un tipo de división celular en el cual una célula se divide para producir dos nuevas células que son genéticamente idénticas entre sí. La mitosis es la parte donde el ADN del núcleo de la célula se divide en dos grupos iguales de cromosomas. La meta de la mitosis es asegurarse de que cada célula hija obtenga un juego completo y perfecto de cromosomas. La mitosis consiste en 4 fases básicas: profase, metafase, anafase y telofase. Profase: el ADN replicado que se encuentra se condensa en una forma más compacta conocida como cromosoma. Se genera el uso mitótico, un conjunto de estructuras proteicas filamentosas que posteriormente actuarán como vías de transporte de cromosomas. Metafase: las fibras del uso mitótico disponen los cromosomas a lo largo del medio nuclear celular, lo cual ayuda a preparar el terreno para la siguiente fase cuando los cromosomas se separen. Anafase: los cromosomas que se habían duplicado en fases anteriores se separan y comienzan a desplazarse hacia polos opuestos. Telofase: los filamentos del uso mitótico comienzan a desaparecer, los cromosomas se van descondensando y se hacen menos visibles, se forma la membrana nuclear y los nucleolos y los cromosomas que están en los polos de las células se envolverán con vesículas del retículo endoplasmático formando la carioteca. Meiosis: su objetivo es hacer células hijas con exactamente la mitad de cromosomas que la célula inicial. La meiosis en los humanos es un proceso de división celular que nos lleva de una célula diploide, una con dos juegos de cromosomas, a células haploides que tienen un solo juego de cromosomas. Los pares homólogos se separan durante una primera ronda de división celular llamada meiosis 1. Las cromátidas hermanas se separan durante una segunda ronda llamada meiosis 2. Puesto que la división celular ocurre 2 veces durante la meiosis, una célula inicial puede producir 4 gametos, espermatozoides u óvulos. En cada ronda de división, las células experimentan 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. Meiosis 1. Se produce una duplicación del material genético de la célula de partida. Esta célula, que era diploide, contenía 2 cromosomas, cromosoma paterno y cromosoma materno. Con su duplicación, esta célula pasa a tener 2 copias, cromosomas homólogos, de cada uno de los padres. La meiosis 1 comienza con una célula diploide con 2 juegos de cromosomas dobles. Estos cromosomas acaban de ser copiados, por lo que están desplegados en el núcleo. Profase 1. Los cromosomas se condensan y se unen entre sí para que se produzca el intercambio de material genético entre homólogos, recombinación meiótica. Metafase 1. Durante la metafase 1, los cromosomas del interior de la célula se dirigen hacia la mitad de la célula y se disponen formando una línea en la zona ecuatorial o centro de la célula, por donde se dividirá la célula en dos. Anafase 1. Los cromosomas homólogos que estaban todavía unidos entre sí se separan y los microtúbulos los arrastran a cada uno de los polos de la célula. Telofase 1. Los cromosomas homólogos llegan cada uno a uno de los polos de la célula y la membrana nuclear se vuelve a formar alrededor de cada juego de cromosomas. Seguidamente se produce la citoquinesis, es decir, la división del citoplasma, los organulos y la membrana celular para formar las dos células hijas completas. Al final de las 4 etapas de la meiosis 1 tenemos 2 células hijas diploides. Estas 2 células son espermatocitos primarios, mientras que en el caso de la ovogénesis es un ovocito primario y un cuerpo pola. Las fases de la meiosis 2 son: profase 2. Durante esta fase, la membrana nuclear desaparece y se forma el uso meiótico, que se encarga del movimiento de los cromosomas en el núcleo de división. Metafase 2. Los cromosomas se colocan en el centro de la célula, formando la placa ecuatorial o meiótica de la metafase. Estos cromosomas están unidos al uso meiótico. Anafase 2. Los puntos que conectan cada uno de los brazos de los cromosomas, los centrómeros, se separan y las cromátidas se separan. Al separarse las cromátidas, forman cromosomas individuales que se mueven hacia los polos opuestos de la célula. Telofase 2. Se vuelve a formar una membrana celular alrededor de cada cromosoma. Finalmente se produce la citoquinesis. Como resultado de la meiosis 2, obtenemos 4 células hijas, cada una con un juego haploide de cromosomas. En el caso de los espermatogénesis, estas 4 células serán espermatozoides, mientras que en la
ovogénesis será un óvulo y 3 cuerpos polares que se desecharán.